La vida está compuesta de cuestiones contradictorias, hay paradojas, cosas que son a veces aparentemente evidentes, pero que sí son difíciles de entender, o que se necesita una visión amplia o una visión generosa para entenderlas. Por ejemplo, cuando yo digo que mi generación fracasó y hablo de generación fracasada, no lo digo con alegría, en absoluto. Y no quiere decir que si la generación mía fracasó, es que no hicimos nada. No, es que lo intentamos todo, incluso con altísimos niveles de heroísmo de muchísimos compañeros que se quedaron en el camino y que, bueno, lo hicieron valientemente, con las mejores intenciones del mundo. Esa frase de ofrendar la vida, lo hicieron muchos. Otros quedaron, bueno, heridos, viciados, y en general hubo un esfuerzo extremo, pero no logramos nada. Y al final, lo que se llaman las direcciones, las cúpulas de los proyectos históricos, terminaron traicionándonos, tanto de la izquierda como con la derecha. Esto casa perfectamente con una discusión que yo no sé, es un debate que yo no sé si es razonable, pero es un hecho que se reedita a cada rato. No sé si es razonable volver a discutir el tema de la oposición izquierda-derecha o capitalismo-socialismo. Hace poco me lo estaban preguntando en Twitter y hay un pequeño debate que ha habido. Entonces decían, bueno, si Nayib no es ni socialista ni capitalista, entonces ¿qué es? Entonces, ¿qué somos nosotros? Y estaban preguntándome incluso... Fue cuando hablaste de Lenin, Mao y Castro, ¿no? En efecto fue una consecuencia cuando yo escribí esto, y yo se lo voy a explicar de manera muy sencilla. Es que la oposición capitalismo-socialismo es exactamente igual que la oposición izquierda y derecha, y no hay que ir muy lejos, aquí tenemos la respuesta. La oposición izquierda y derecha era falsa. Ahí están los dos partidos. Por eso yo escribo Arena-FMLN, porque para todo fin práctico se convirtieron en un solo partido, en un solo proyecto político fracasado. Ahí están en la esquina de la irrelevancia. Entonces, la oposición izquierda y derecha no existe. Es espectral. Era una farsa. FMLN, Arena son lo mismo. ¿Qué pasa con capitalismo y socialismo? Bueno, el socialismo, la única forma real que conocemos de socialismo es lo que se desarrolló en la Unión Soviética, sus países satélites en Europa Oriental, China, Cuba, un ratito Nicaragua y un ratito Venezuela. Eso es lo que conocemos como socialismo real. ¿Y qué pasa con el socialismo real? Ustedes estaban preguntándome ahí, se armó un pequeño debate en Twitter, donde me decían, bueno, y entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Somos izquierdos, somos derechas, somos socialistas o capitalistas o qué somos? Y yo lo que les decía, por cierto, a Daniel, un saludo, amigo Daniel, que hizo una pregunta muy acuciosa. Lo que yo le decía era, quien entiende lo que voy a decir, no entiende todo, ya. Así como Arena y el FMLN terminaron siendo lo mismo, lo que se llamó socialismo, tanto en Rusia como en China, era capitalismo de Estado. No había tal socialismo, sino capitalismo de Estado. Eso es lo que hay en China ahora. Eso es lo que hay en China ahora, capitalismo de Estado. Y es lo que hubo allá en la Unión Soviética. Cuando yo digo que Lenin, Mao y Castro se propusieron forjar al hombre nuevo, esa era la meta del socialismo, forjar al hombre nuevo. Eso quería el Che Guevara, Castro y tal. Pero terminaron siendo dictadores. Nunca entendieron esos líderes. Oigan bien, esos líderes, Lenin, Mao y Fidel Castro, nunca entendieron que el hombre nuevo ya existía. Era el simple ciudadano con deberes y derechos constitucionales en un país, en un Estado democrático. Y me van a decir, ¿y dónde está ese Estado democrático? Hombre, si ahí está, Suecia, Noruega, todos los países nórdicos, Dinamarca, los daneses, los noruegos, los suecos, los suizos, todos esos países tienen altísimos niveles de socialismo y son países desarrollados. Son países desarrollados, son países capitalistas, pero son estados democráticos, realmente democráticos. Son países felices, no necesitan héroes. Yo siempre pregunto, dime tú quién es el presidente suizo. Nadie sabe quién es el presidente suizo, nadie sabe el nombre del presidente danés ni el presidente sueco. Nadie sabe. ¿Por qué?
porque no necesitan ser héroes. La sociedad camina sola. Esos son estados realmente democráticos. Ahí es donde lo más cercano que se ha dado a la idea utópica del socialismo es en los países nórdicos. Eso se llama estado de bienestar. El que entienda lo que voy a decir ahorita lo va a entender todo. Ya no hay necesidad de seguir en un debate que puede parecer a veces ocioso. Esto de izquierda a derecha son oposiciones falsas, dilemas falsos. Lo siguiente es lo que vale. Miren, Marx, que es el que inició todo este lío, lo que él escribió es que la revolución socialista solo era posible en los países desarrollados, industrializados, con grandes concentraciones de trabajadores, de obreros. Y él decía, ustedes no tienen nada más que perder que las cadenas. Por eso ustedes son la clase que tiene que hacer la revolución. Y la revolución socialista solo se va a dar en los países industrializados, Francia, Alemania, Inglaterra, ya sabemos, Estados Unidos. No, ese es el pensamiento marxista, pero Lenin, el ruso, introdujo una grave distorsión en el pensamiento marxista. Lenin dijo que la revolución socialista era posible también en los países subdesarrollados, periféricos, semifeudales de economía agraria, como eran Rusia y China, países sumamente atrasados. No eran países industrializados, no tenían clase obrera, eran campesinos todos. Bueno, ¿y entonces qué sucede? Lenin dijo, no, también podemos hacer la revolución socialista en estos países. Hizo el experimento, él, Mao, Castro, Ortega, Chávez, y miren el resultado. Miren el resultado. Se convirtieron en dictaduras, suprimieron la libertad y terminaron encarcelando al hombre, no liberando al hombre. ¿Cuál hombre nuevo? Un hombre sometido. Por eso es que esas dictaduras se cayeron solas, nadie, no fue la CIA, ningún enemigo, implosionaron porque la gente se cansó. Cuando dije, quien entienda esto lo va a entender todo, es lo siguiente. Lo que queda claro de esa discusión Marx-Lenin es lo siguiente. El socialismo no es un método para alcanzar el desarrollo, que eso es lo que creyó Lenin. Nosotros vamos a hacer la revolución socialista y así nos vamos a desarrollar como país, que eso es lo que creyó Lenin. Nosotros vamos a hacer la revolución socialista y así nos vamos a desarrollar como país, eso decía Lenin, pero eso es falso. Porque el socialismo no es un método para alcanzar el desarrollo, es una consecuencia del desarrollo. Lo que Marx decía es desarrollar las fuerzas productivas, es decir, llevar a su último estadio el capitalismo justamente, el desarrollo industrial, y como consecuencia de ese desarrollo es que vamos a llegar al socialismo. Eso es lo que ha pasado en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, países desarrollados y a la vez con altísimos niveles de socialización o de socialismo, pero no es lo que pasó en países agrarios, atrasados, subdesarrollados, como Cuba, como China, como Unión Soviética. Ahí lo que hay es decir, pensaron que el socialismo era el método para llegar al desarrollo. No, el socialismo es la consecuencia. Por lo tanto, el socialismo, en mi opinión, es la continuidad evolutiva del capitalismo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Por supuesto que somos una sociedad capitalista. Y yo no quiero que dejemos de serlo hasta que desarrollemos totalmente nuestro país. Ese es el mandato imperativo que tenemos. Recuerden a don Armando Bukele, era su mandato imperativo. Hay que desarrollar a El Salvador. Eso es lo que estamos haciendo, desarrollar las fuerzas productivas. Ahora, vía industria, vía agro, vía turismo, todo lo que está pasando en el país. Estamos desarrollando al país y eso quiere decir colocarnos nosotros en el primer mundo.